Presidente, bueno, por supuesto que la infraestructura en Bogotá es fundamental. Una infraestructura robusta, estamos rezagados históricamente con una red férrea, estamos rezagados históricamente con una infraestructura deportiva para poder participar en eventos multideportivos a nivel internacional. Por supuesto, también infraestructura educativa para haber tenido de una vez la jornada única. Bogotá merece y necesita una serie de infraestructuras, pero no podemos permitir que esas fallas estructurales, que esas fallas históricas, se reemplacen a las necesidades inmediatas. Y es que pasa y resulta, así no lo hubiéramos querido, no se hubiera planeado, no estuviera en ninguno de los planes de los que estamos aquí, que nos llegó una pandemia, que destruyó el aparato productivo de nuestra ciudad, que nos puso en un riesgo de pobreza nunca antes visto y que llevó a la vulnerabilidad máxima un montón de familias y un montón de personas. Y esa necesidad coyuntural de este contexto no puede ser menor a esas necesidades históricas. Bogotá no se ha recuperado de la pandemia. Bogotá sigue con mucha hambre. Bogotá sigue en gran medida desempleada. A pesar de estas realidades en la ciudad, esta administración del cuidado no ha mostrado ser una administración que verdaderamente esté pendiente de cómo cuidar a la ciudadanía. Y ante esa realidad que no estaba planeada ni en el programa de gobierno, ni en la campaña, ni incluso en el diseño de la primera versión del plan de desarrollo, esta administración nos prometió durante una serie de anuncios y mecanismos unas promesas contracíclicas para poder intervenir en el corto plazo y de manera muy fuerte, impactar la economía para responder a esa necesidad. En el cupo de endeudamiento del 2020 lo dijeron. En el plan Marshall lo volvieron a mencionar. En el rescate social en la biblioteca El Tintal volvieron a decir que lo importante era poder intervenir la economía de manera contracíclica y poder frenar esa crisis económica tan grande que teníamos en la ciudad. Pero revisemos la política fiscal. Miremos si esa decisión que se hizo pública en esos 3 planes concretos por parte de la administración se hicieron efectivos. La política fiscal tiene 2 enfoques, el enfoque de ingreso y el enfoque de gasto. Empecemos por el enfoque de ingreso. El enfoque de ingreso de esta administración, la política fiscal, es un enfoque expansivo, pero no está fortaleciendo la capacidad de generación del ingreso corriente. Y se está basando entonces en el acceso al crédito a través del cupo del 2020 y ahora a través de este cupo para poder generar esos ingresos de manera expansiva. Pero vean esta contradicción. A pesar de tener una política fiscal con un enfoque de ingreso expansivo, hay fallas en la plataforma Bogdata, que aquí se hizo un debate para poder aumentar los ingresos corrientes. Tenemos una cartera confirmada por el secretario de Hacienda el viernes pasado de 6.4 billones de pesos. 6.4 billones de pesos de cartera. Y adicionalmente, no estamos cuantificando ni las plusvalías ni las nuevas rentas inmobiliarias. Primera incoherencia de la política fiscal. En el enfoque de ingreso expansivo, pero en vez de crecer en los ingresos corrientes, apelan a el crédito. Ahora miremos el enfoque de gasto. Nos prometieron mitigar los efectos negativos de la pandemia. ¿Cómo? Inyectando grandes recursos de forma contracíclica. Insisto, cupo de endeudamiento 2020, Plan Marshall y rescate social. Resultado. Según la Cámara de Comercio, a febrero del 2022 cerraron 6.197 empresas en Bogotá. La tasa de la pobreza monetaria, que antes de la pandemia estaba en 27.2%, hoy está en 35.8%. Y el desempleo sigue en 2 dígitos, 14.6%. Esto demuestra
que la decisión contradictoria de ese enfoque del gasto está incumpliendo con la promesa de la política fiscal. A pesar que nos han enunciado los problemas urgentes que tenemos, a pesar que sabemos que Bogotá sigue con hambre, que está desempleada, que están cerrando empresas, que las mujeres siguen siendo más pobres, la promesa que nos hizo la administración en los 3 casos concretos incumplió, invirtiendo grandes recursos en obras de infraestructura. ¿Y por qué es un incumplimiento al invertir en grandes obras de infraestructura? Según el DANE, en las obras de infraestructura, únicamente el 17% de la inversión va para mano de obra. El resto de la plata que se invierte va o para maquinaria o para material de construcción. De cada 100 pesos que invertimos en infraestructura, solamente 17 van para contratar personas, para poder trabajar en esas obras. Y esta es la peor parte, y más contradictoria aún de la administración cuidadora, que de cada 18 empleos que se crean por infraestructura, 17 son para hombres y 1 para mujeres. Aquí nos dijeron que en esa urgencia que teníamos por la crisis, teníamos que enfocarnos en cómo darle más empleo a las mujeres, que históricamente las hemos rezagado. Y en la decisión de la inversión pública, de cada 17 empleos en infraestructura, solamente 1 va para mujeres. Eso no está respondiendo a las necesidades actuales del desempleo. Lo contracíclico, precisamente, es para impactar lo inmediato. Las grandes obras de la infraestructura están pensadas en el mediano y largo plazo. El retorno de inversión, de mano de obra, de construcción, de ampliación de empleo, la vemos en el mediano y largo plazo. ¿Y cuál es mi preocupación frente a este cupo de endeudamiento? Que de los 15.6 billones de pesos que nos están solicitando en el cupo de endeudamiento, 9.5 billones tienen precisamente ese enfoque de megaobras de infraestructura. Es decir, el 61% de la plata que nos están solicitando tiene exactamente el mismo problema que estoy evidenciando, que no responde a la urgencia de poder rescatar en el corto plazo a las familias más vulnerables. Y eso tiene un efecto inmediato. Eso tiene un efecto en cómo vamos a recuperar la ciudad de este contexto, de esta coyuntura en la que la pandemia nos llevó a la crisis económica en la que estamos. Podemos llegar al límite de la deuda. Ya hemos visto muchas gráficas el día de hoy de cómo con el cambio de la ley, cómo con el comportamiento fiscal, cómo están condicionadas jurídicamente están dadas las medidas para poder llegar a ese límite, pero debemos ser responsables con la capacidad de reacción de la ciudad. No nos esperábamos una pandemia, pero no por ya haber pasado la pandemia o por creer que ya la pasamos, no podemos dejar de planear en terremotos, en inundaciones, en una recesión económica que puede llegar a causa de todo lo que estamos viviendo. Ojo a esto, sin ni siquiera aprobar este cupo de endeudamiento, sin aprobarlo ya con lo que hemos hecho en esta administración y lo que venía de las anteriores, la siguiente administración debe y ya está comprometida a pagar 2.6 billones de pesos por amortización de los bonos de operaciones de crédito. Ya la siguiente administración de su presupuesto plurianual debe destinar 2.6 billones para amortizar la deuda que ya tenemos en la ciudad. Una administración que tendrá los efectos y los riesgos económicos de ser la siguiente de una pandemia con las características y el golpe económico que nos ha dejado esto. Debemos estar preparados para lo peor, debemos tener la capacidad y la tranquilidad social, que tenemos un cupo suficiente para reaccionar ante otra situación de emergencia como la que espero no pueda llegar. Ahora, yo rescato de este cupo, secretaria de Educación, secretaria de Hábitat, que en lo que ustedes nos están pidiendo, por supuesto que la educación es lo más importante, no quiero entrar en esa discusión, sino que precisamente son los argumentos que estoy planteando, en lo que ustedes mencionan, si hay una coherencia en el enfoque del gasto.
Al construir infraestructura escolar, sí hay rápida ejecución, ya están los lotes, se puede contratar más rápido. Lo mismo pasa con el cable San Cristóbal, y aun cuando no recibí respuesta de por qué hacer un velódromo, considero que pasa lo mismo en Gibraltar. Estaría de acuerdo dentro de este cupo en apoyar el componente de educación y el componente de hábitat, no solamente por lo que significa... No solamente por lo que significan esos sectores, sino, insisto, porque sería coherente con la decisión de esta administración y con el anuncio de ser contracíclico e impactar la economía. Y sobre todo porque dentro de los 15.6 billones solicitados, pues sería una parte mucho más pequeña. Y es por eso, Secretaría de Educación, que estoy planteando una proposición para que sea estos dos sectores, también Secretaría de Hábitat, las que sean tenidas en cuenta dentro de este cupo de endeudamiento. Y frente a la petarca Canoas, señora gerente del acueducto, lo conversamos, le he agradecido en muchos espacios por la paciencia, por la explicación, por la claridad sobre lo cual usted ha explicado y ha mencionado esta importante obra. Coincido que la necesitamos. Yo no me opongo a un modelo de concesión por ser de concesión, pero sí debo reconocer que la ponencia del concejal Manuel Sarmiento me convenció en cuanto a no tener certeza sobre el modelo y no tener una matriz de alternativas robusta. Al tomar una decisión como miembro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, no tengo las herramientas suficientes para tener la tranquilidad que esa decisión de concesionar esa construcción tenga o sea la mejor decisión para la ciudad, por los argumentos que explicó el concejal Sarmiento. Insisto, no es por el modelo en sí mismo, sino por no tener una matriz de alternativas robustas. Cierro entonces con esto. La contradicción de esa política fiscal de esta administración, la contradicción de ese enfoque de gasto de esta administración, yo creo que tiene una razón muy contundente y muy sencilla: el proyecto político de Claudia López. Acá hay un afán por dejar unas obras faraónicas, acá hay un afán por tener acceso a unos recursos públicos para poder invertir y poderlos mostrar en el mediano y largo plazo. Si la prioridad fuera, como se ha mencionado en diferentes espacios de esta administración, poder impactar la economía de manera contracíclica y acompañar esa vulnerabilidad en el corto plazo, distintas fueran estas discusiones. El afán de aquí es que el presidente Iván Duque, antes de que salga de la oficina el 7 de agosto, tenga por parte de Bogotá lo que nos corresponde de ese 30%, un pedazo, para poder tener pisada la primera línea de metro. Ahí es donde está el afán. El miedo a que el siguiente presidente, sea quien sea, no le cumpla a Bogotá, como no le han cumplido. María Victoria, usted hizo una lista muy larga de quienes no nos cumplieron. Quien llegue a la Casa de Nariño no nos cumple. Y ahí es donde está el afán. Y qué bueno escuchar proposiciones para robustecer la infraestructura de la Universidad Distrital. Qué bueno que esa sea una manera de poder ayudar a arreglar este cupo de endeudamiento. Pero lo que me parece frustrante es que esa sea una carnada que nos puso la administración al Consejo para que nosotros tengamos protagonismo. Porque yo sí estuve en una reunión, y sé que otras bancadas también, en la cual se dijo explícitamente que pusiéramos nosotros eso en una proposición para podernos tener poder decir que esa fue una victoria política por parte del Consejo. Qué tristeza que con la infraestructura de la universidad pública se esté haciendo una politiquería mezquina, porque la ciudad lo necesita. Necesitamos la infraestructura independientemente de si viene una proposición o no para poderla sacar adelante. Aquí el dilema es evidente: o se gobierna de manera responsable con las necesidades urgentes, o invertimos en obras faraónicas con un crédito público para después tener esa victoria política. En el artículo 3, en el parágrafo 2 del cupo de endeudamiento que aquí se aprobó en el 2020, quedó explícito que la administración nos iba a traer un informe sobre el corredor verde de la carrera séptima. Estamos a 25 de mayo del 2022, casi 5 meses y medio después, y no hemos recibido el informe. Insisto, esta administración está poniendo lo urgente por debajo de lo estratégico. Por estas razones, yo no puedo acompañar un cupo de endeudamiento que, bien como lo dije al principio, Bogotá debe tener una infraestructura,
pero no podemos desconectarnos del contexto histórico, social y económico en el cual estamos en este momento en Bogotá. Muchas gracias, presidente.